Que la paz del Señor sea contigo. En la iglesia se suele hablar mucho de la santidad y la santificación. Además, también la palabra de Dios afirma que los cristianos somos santos. Pero ¿de dónde proviene la santidad? Sobre esto nos habla Jesús en el día de hoy, en Mateo capítulo 23, versículos del 16 al 22, en donde dice lo siguiente: «Ay de ustedes, guías de ciegos, pues dicen, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, debe cumplir el juramento. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También dicen, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, debe cumplir el juramento. Necios y ciegos, ¿qué es lo más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque el que jura por el altar y por todo lo que está sobre el altar. Y el que jura por el templo y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Jesús en todo el capítulo 23 denuncia fuertemente a los fariseos y maestros de la ley, por su manera de vivir y también por sus enseñanzas. Jesús denuncia su hipocresía, él se coloca como maestro de Israel, como ya vimos en videos anteriores, y además Jesús aquí en el pasaje de hoy denuncia a las enseñanzas que hacían. Ellos enseñaban de que, por ejemplo, el oro del templo hacía santo al templo y también lo que santificaba y hacía más santo eran las ofrendas al altar y no al altar a las ofrendas. Jesús coloca las cosas en su lugar y nos cuenta a todos de dónde proviene la verdadera santidad. La santidad del oro del templo venía por la presencia de Dios allí, lo mismo que las ofrendas del altar. No era la ofrenda que llevaba la gente que hacía santo al altar, sino la presencia de Dios que santificaba a las ofrendas. ¿Por qué? Porque la verdadera fuente de santidad fue y siempre será Dios. Y además, al final del texto, Jesús habla de no tomar a la ligera el tema de los juramentos. Con facilidad caemos también nosotros en este error de pensar que nos santificamos a nosotros mismos y que la santidad es algo que brota de adentro de nosotros y se la ofrecemos a Dios. Pero es todo lo contrario. Dios es la única fuente de santidad. No somos nosotros con nuestra vida, nuestras acciones, nuestras buenas acciones o nuestras ofrendas que santificamos a Dios. Dios es quien nos santifica. Porque la santificación y la santidad tienen que ver con pureza y limpieza. Y no hay nada más puro, santo, que Cristo y su obra. Y su obra es nuestra. A través de la fe, nosotros somos santos delante de Dios por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. La verdadera fuente de la santidad brota de la cruz y del perdón otorgado por Dios. Con su presencia, con su perdón, con su absolución, con su cuerpo y sangre, nuestro Señor nos santifica y nos hace más santos día a día. Por eso, para llevar una vida en santidad, solamente es posible en Cristo. Fuera de Cristo solo hay pecado, suciedad y miseria, pero en Cristo llevamos nosotros una vida santa. Que Dios en este día te guarde y te ayude a ser también un instrumento para que se cumpla lo que nosotros pedimos en cada oración del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre.